Diver, bienvenidos otra vez a esta transmisión, muy contentos de tenerlos acá. Mientras empezamos a contar un poquito de qué vamos a ver el día de hoy, vamos a esperar que se conecten más personitas y vamos a ver un mundo de colores, una gran experiencia, la cual pueden compartir con sus amigos, con sus familiares, con todos sus conocidos que les encanta la biodiversidad. Entonces vamos a estar compartiendo el enlace con todos sus amigos y conocidos. Bueno, para comenzar vamos a tener un mundo de colores, como les decía, y hoy tenemos a unos expertos que nos van a estar acompañando como siempre. Vamos por acá. Se los presento. Ya Julio. Ya lo conocen. Ah, bueno, ya los conocen. Julio y Ya lo Darwin, conocen mucho. que nos van a estar hoy comentando y dando esta gran experiencia sobre las guacamayas. Un mundo de colores para esta nuestra actividad. Perfecto. Bienvenidos, mucho gusto, Julio, para los que no me conocen. Hoy vamos a tener un programa muy divertido, lleno de muchas preguntas. La idea es que ustedes participen muchísimo. Estamos en un punto muy importante del parque y es el inicio del recorrido. Un punto donde siempre son recibidos por el equipo de biodiversidad, del equipo de educación, y comienza el recorrido a explicarle todas las especies que tenemos en el parque. Entonces la idea es que empezamos desde aquí y comenzamos a hacer este recorrido. Hola, yo también los saludo, bienvenidos a este nuevo programa. Hoy vamos a hablar, como les decía Julio y Yesenia, sobre las guacamayas. Mucha gente nos ha estado preguntando sobre el tema de las guacamayas, qué comen las guacamayas, si son animales domésticos, si no son domésticos, cómo se relaciona toda la parte de la inteligencia que tienen estas grandiosas aves con el medio donde se ubican. Entonces hoy vamos a hablar de estos muy bonitos animales que normalmente nosotros encontramos aquí en Medellín. Yo creo que muchos han visto las guacamayas alrededor de toda la ciudad, por el lado de Manrique, por el lado del Poblado. Entonces vamos a hablar un poquito del proceso de liberación que tuvo el zoológico hace un par de años, y vamos a hablar sobre diferentes características que tiene la especie o las especies, conociendo que no solamente tenemos una especie de guacamaya, sino aproximadamente aquí en Colombia tenemos entre 7 y 8 especies, ¿cierto? Bueno, ahí vamos sumando muchos más. En mi celular aparece que vamos 168, vamos a esperar a que lleguemos a los 200 y arrancamos el recorrido. Pero como les decía Darwin, es esa experiencia que siempre estamos viviendo, viendo las guacamayas que en algún momento el Parque Zoológico Santa Fe liberó en la ciudad, en el Valle de Aburrá, tras una plataforma de liberación con ayuda de las autoridades ambientales. Actualmente tenemos un programa de rehabilitación, de conservación de guacamayas verde limón, y ya más tardecito en el recorrido les vamos contando. Pero la idea es que sepamos cuáles son los métodos o las acciones que hace el zoológico en la conservación de estas especies. Señor, mientras se van conectando más personas, les tengo una tareita a todos los que están ahí, fieles seguidores. Vamos a tomarnos una fotico con sus amigos, con los que estén viendo en el Zulay, y la vamos a subir con el hashtag Zulay y hashtag Juntos Cuidamos. Entonces, mientras empezamos acá con esta gran experiencia, vamos a mandar unos saluditos a Zarco Verdolaga, por acá a Astrid Bolívar, que siempre está conectada con nosotros, Wilfer Moncada, Ana Mirley, a todo el equipo de educación que los veo muy conectados. Así que si ustedes les surge alguna preguntita y no alcanzamos a resolverla, la escriben en sus comentarios, que el equipo de educación está fielmente conectado para resolverla y para darles esa solución. Bueno, ¿qué les parece si vamos comenzando? Yo creo que sí, antes de eso queremos volver a los agradecimientos a todas las personas que han estado viéndonos a través de nuestras plataformas. En el día de hoy solamente vamos a estar por Facebook, ya posteriormente el próximo viernes que tenemos el otro Zulay, vamos a hablar de unos animales que son muy lindos y normalmente nos acompañan en muchas tareas y más que todo hacia la parte del campo, actividades agropecuarias. Sí, yo creo que me estoy adelantando un poquito más, pero para que se vayan programando siempre los viernes también a las 2 de la tarde. Claro que sí, sería martes y viernes 2 de la tarde. ¿Empezamos? Listo, sí, empecemos, que es lo que quieren ver los seguidores. Bueno, entonces te acercas un poquito, yo voy contando un poco acerca de las guacamayas. En el Zoológico Santa Fe tenemos varios tipos de guacamayas, varias especies. En esta primera estación que vamos a hacer, vamos a encontrar dos grupos de estas. Entonces tenemos la guacamaya militar, que sería esta verde, esta guacamaya que está aquí. Voy a acercarte un poco más, aprovechemos que no hay visitantes.
¿cierto? Esta es la guacamaya militar, es una de las guacamayas verdes en Colombia de menor tamaño en comparación con otra que vamos a conocer ahorita. Entonces tenemos esta guacamaya, ven, es mucho más pequeña y ahorita vamos a conocer otra. Vamos a conocer otra guacamaya. Entonces podemos observarla, ven su frente roja, son plumas totalmente diferentes a las plumas del resto del cuerpo. Vemos un pico supremamente grande. Vea, aprovechemos que nos está mostrando la pata para ver cómo está conformada o cómo están direccionados los dedos de las guacamayas. Van dos hacia adelante, dos hacia atrás, lo que le permite el agarre a las perchas, a los troncos, a las ramas y muchas veces hasta a las hojas, ¿cierto? También le permite agarrar frutos con mucha agilidad y le da maniobrabilidad. Vea, ahí vemos la pata de la guacamaya, nos las mostró muy bien, ¿cierto? Esta es una de nuestras primeras guacamayas. Yo creo que es importante también aclararle a todos nuestros visitantes que tenemos dos especies de guacamayas verdes, ¿cierto? Más adelante, como decía Julio, vamos a mostrar la verde limón y hay unas características bastante propias que tienen cada una de ellas. De hecho, la coloración del plumaje que tiene la guacamaya militar hace referencia a su nombre, ¿cierto? Si ustedes pueden ver ahí un poco mejor, la guacamaya militar tiene ese color de plumaje, o sea, un verde militar un poquito más oscuro que quizás cuando nos referimos a un color verde limón. Si nos llega un individuo, por ejemplo, aquí en el parque, es bastante complicado identificarlo. Básicamente hay unas medidas y unas características que nos permiten a nosotros diferenciar cuando es una guacamaya verde limón a cuando es una guacamaya militar, ¿cierto? Una de esas, digamos, características que tienen es la coloración del iris. Cada uno de nosotros tenemos diferente color del iris, así también tienen las guacamayas, ¿verdad? Por Claro que acá nos están preguntando, Wilfer Moncada, ¿qué región de Colombia se ven más estas especies? O sea, ¿en qué región las podemos ver más seguido? ¿De dónde son ellas originarias? Pues tenemos guacamayas distribuidas por todo el territorio nacional, ¿cierto? Algunas tienen unas altitudes más altas que otras, pero en general están distribuidas todas en un clima más caliente, perdón. Ahí vemos esta guacamaya que nos muestra su plumaje. Me hacían otra pregunta acá y me preguntaba que por qué son tan mansitas, que por qué permiten que se acerquen tanto. Pues es muy sencillo. Estas especies, todas las especies que llegan al parque, han sido víctimas de tráfico, de fauna. Han tenido condicionamiento con personas, están acostumbradas a este tipo de contacto. Sin embargo, por medio de actividades de bienestar para esta especie y para todas las especies del parque, utilizamos algunos condicionamientos que nos permiten hacer esto. En algunos casos tenemos guacamayas entrenadas para realizar algún tipo de actividades que van relacionadas a veterinaria, como por ejemplo dejarse dar algunos medicamentos, hacer control de vuelo, pero ya más adelante les voy contando dependiendo de las preguntas que me hagan. Sí, yo creo que tratando de complementar un poco de lo que nos contaba Julio, ellas se ven pues mansas, se dejan acercar, pero es importante también mencionarle a todos nuestros visitantes que no se pueden llegar a manipular ningún tipo de esos animales porque tienen unos picos supremamente fuertes y también unas uñas que nos pueden causar algún tipo de lesión, ¿cierto? Entonces la manipulación que nosotros hacemos en su gran mayoría es a través del condicionamiento operante, como decía Julio, a través del entrenamiento. Se entrenan a través de premios que a ellos les gustan y no se manipulan de una forma invasiva, que ellos, digamos, pueden tener algún tipo de molestia. Siempre cuando la tenemos que manipular utilizamos nuestros elementos de protección personal, guantes de carnaza para no tener ningún tipo quizás de lesión, tanto de la parte operativa como también de la parte de todo el departamento de biodiversidad. Listo, ahí preguntan que si son muy agresivas, creo que nuevamente estamos respondiendo a esa pregunta. Una guacamaya con su pico puede partir perfectamente una semilla de almendra, o una semilla de durazno, es totalmente gruesa, es considerada un hueso de la fruta, ¿cierto? Imagínense cómo sería un dedito de uno, pues lo dañaría mucho más fácil y podrían fácilmente fracturarlo o arrancarlo de alguna falange.
Yo creo que sí, hablamos de la fuerza que tiene el pico de una guacamaya, y es importante también mencionar que las guacamayas no muerden. Uno siempre dice o escucha a las personas diciendo, la guacamaya me mordió, la lora me mordió. No muerden porque no tienen dientes, ¿cierto? Tienen pico, entonces en base a esto las guacamayas pican, y la fuerza que tienen en su pico, estamos hablando en una medida de fuerza que la podemos dar en kilogramos por centímetro cuadrado. La gran mayoría de guacamayas tienen una fuerza aproximadamente de 10 kilogramos por centímetro cuadrado, y si eso lo comenzamos a comparar con otros animales, podemos hablar que un tigre tiene entre 400 y 450 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces miren que ya la fuerza mandibular comienza a aumentar. A nivel de cocodrilos, que estamos hablando hace 8 días, hablamos más o menos de 3100 kilogramos por centímetro cuadrado, y a medida que el animal pues obviamente va creciendo, va teniendo una fuerza mayor en su pico. Claro que sí. Por acá nos están preguntando que cuánto puede llegar a medir de grande, cuánto puede ser tan grande esas guacamayas. Una guacamaya puede medir, es muy variable su condición o su característica, ¿cierto? Entonces tienen que ver muchos factores, como el enanismo, como por ejemplo la nutrición que tiene cuando son jóvenes. Esto es una guacamaya totalmente desarrollada para su especie, y vemos que esta es mucho más pequeña, ya que es otra especie. Entonces la especie también me puede dar diferencia. En este grupo hay 9 familias muy amplias, donde tenemos loris, pericos, cacatúas, guacamayas, perdón, iba a decir búhos, qué pena. Este tipo de loro, ¿cierto? Y vemos que los tamaños son totalmente diferentes. Yo creo que si hablamos de medidas, normalmente una guacamaya puede estar midiendo de 90 a 120 centímetros, ¿cierto? Estamos hablando desde también la cabeza hasta la punta de la cola. Hasta la punta de la cola, que tiene unas... Y otra medida sería el largo de las alas, de punta Exacto. a punta, en cada ala. También es importante que este tamaño varía de acuerdo al sexo. Siempre hablamos que las guacamayas no tienen dimorfismo sexual, es decir, no hay una diferencia establecida entre machos y hembra. Un ejemplo para que me entiendan el concepto es, por ejemplo, los leones sí tienen dimorfismo sexual, es decir, el macho tiene melena, la hembra no. En este caso las guacamayas no tienen una característica visible, pero dado unos estudios sí se puede mencionar que algunos indicios puede ser el tamaño del pico o el tamaño del cuerpo, ¿cierto? Esto cuando hablamos de un grupo de guacamayas. Cuando nos llega básicamente a nosotros una guacamaya solita, tenemos que comenzar a hacer unas pruebas de ADN. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos unas muestras de sangre, que todo nuestro equipo aquí veterinario nos ayuda con eso, y a través de la sangre y de las plumas que ellas van mudando, podemos hacer nosotros pruebas de ADN y conocer el sexo. Básicamente es como si fuera una prueba de paternidad, ¿cierto? Voy a irme del otro lado para ver si se da la vuelta. Y correcto, Darwin, eso es lo que hacemos. Tomamos marcadores genéticos para que puedan observarlo en el laboratorio genéticamente, identificar cuál es un macho, cuál es una hembra. Para ello hay que identificar primero cuál es macho y cuál es hembra, y por ejemplo aprovechamos que por ejemplo una hembra nos ponga un huevo. Ya sabemos que esa es hembra, o sea que los marcadores estarían definidos para la hembra. Entonces eso es lo que hacemos, tomamos la muestra de sangre, muestras de plumas, y las enviamos a un laboratorio donde nos van a decir el sexaje de los animales, porque no tienen un dimorfismo sexual marcado. Sí, yo creo que nosotros ya hablamos un poco de la guacamaya verde militar, perdón. Este es Macao, Sí, Macao o guacamaya bandera. exacto. ¿Sí? Ya les vamos a mostrar en este momento la guacamaya bandera, que básicamente su Vámonos nombre con también viene Si quieren nos de- vamos con aquella que está ya solita, para que estas no nos molesten, que están que me pican la cabeza. Dale. Mientras tanto, por acá nos preguntan cuántos años de vida tienen las guacamayas. Nos pregunta Angie Arroyave. Bueno, Angie, es una pregunta que normalmente siempre nos hacen también nuestros visitantes a la entrada del zoológico cuando se encuentran con las guacamayas, y son unos animales supremamente Ay, ay, longevos. Son muy longevos. Estamos hablando que una guacamaya puede durar en un promedio de 60 a 70 años. Son animales que alcanzan casi que una longevidad como la de un humano, y de esa longevidad también parte la inteligencia que tienen ellos. Así como nosotros tenemos tantos años para aprender diferentes cosas, las características también del cerebro que ellas tienen les permiten aprender muchas más cosas, ¿cierto?
Y una de esas, por ejemplo, una pregunta súper común que no sé si Yesenia por ahí ya la vio, que si las guacamayas hablan, ¿cierto? Siempre, yo creo que así como cuando nos preguntan que si la cebra de qué color es, que si es negra o blanca o de rayas negras con rayas blancas. Sí, por acá ya precisamente nos estaban preguntando si ellas hablan o por qué emiten esos sonidos tan similares a los de un ser humano, ¿cierto? Que es compartir voces o repiten esas palabras. Si realmente ellos llegan a identificar qué significan esas palabras que ellos están diciendo, que los animales dicen. Sí, yo creo que aquí la mejor respuesta es que obviamente las guacamayas no hablan, tienen la posibilidad de reproducir los sonidos que nosotros hacemos con nuestras cuerdas vocales o como cualquier mamífero lo haría, que se ven representadas en las palabras, ¿cierto? Esta característica se le da en aves la siringe, que es una adaptación que tienen allí a nivel de tráquea, del sistema respiratorio, donde hacen unas vibraciones a través del aire, ahí como la pueden ver, y en algunos casos pueden aprender ese tipo de sonidos que son las palabras. Como dato curioso, por ejemplo, hay una especie de loro africano, que es una ave exótica, que tiene un récord de palabras. Es un ave, un loro grisecito, que tiene un récord de 905 palabras. Yo creo que ni siquiera nosotros en nuestro vocabulario utilizamos tantas palabras. Y hay otro registro de otro individuo de esta misma especie, en la cual este individuo aprendió un promedio de 105 palabras, pero en diferentes idiomas. Es decir, no es que aprenda diferentes idiomas, sino que tiene la capacidad de reproducir estas palabras. Aquí preguntaban algo específico para ti, que justamente estabas viendo eso. Preguntan cuántos huevos pone una guacamaya. Listo, pero antes que responda, yo voy a mostrarles, aprovechando y no se me vaya a pasar, observemos la pata derecha de esta guacamaya. Esta guacamaya fue víctima de tráfico y vamos a ver que no tiene unos dedos. Entonces, son efectos que ocurren en ese proceso. Vean, en un lado están completas, que no alcanzo a ver ahí, y en el otro no vamos a ver dos dedos, faltan dos dedos, dos falanges completas. Sin embargo, esta guacamaya tuvo una gran adaptabilidad aquí en el parque, y entonces se puede movilizar perfectamente como si no tuviera ningún otro tipo de padecimiento. Listo, lo de los huevos, preguntaban los huevos. ¿Cuántos huevos ponen? Antes que se me olvide, yo me venía preparado porque sabía que me iban a preguntar lo de los huevos. Y básicamente una guacamaya nos pone en un promedio aquí en el parque de 2 huevos por época reproductiva. Hay registros y la mayoría de las guacamayas pueden poner hasta 4 huevos. Cierto, obviamente esto dependiendo de la especie. Cada guacamaya tiene una época reproductiva bastante establecida. Aquí en el trópico, y hablando de esos animales que son tropicales, la época reproductiva comienza básicamente de enero hasta abril. Y para que tengan una noción de cómo son los huevos de las guacamayas, les traje, como les venía diciendo, un huevito. Este es un huevo que no tiene contenido adentro, de una de nuestras parejas de guacamayas verde limón, que vamos a mostrar ahora en un momento, ¿cierto? Este huevo, como les digo, no tiene contenido. Le sacamos el contenido de acá porque era infértil. Entonces, como vimos en programas pasados, se ponen los huevos, los animales ponen los huevos, nosotros se los extraemos para hacer incubación artificial y miramos si el huevo está fértil o está infértil. Si está infértil, básicamente no lo incubamos y guardamos los cascarones para el tema de educación. Si comparamos este huevo de guacamaya, como ustedes ven acá, con este huevo de ganso, es un tamaño bastante más pequeño, ¿cierto? Y hay otras características que hacen único este huevo de guacamaya. La cáscara, por ejemplo, es mucho más delgada. No sé si alcanzan a ver un poco ahí, es un poco más brillante, más delgada que un huevo, por ejemplo, de un ganso, que es mucho más pesado, es mucho más grande, pero casi siempre con las mismas características del huevo de una guacamaya, donde hay una cámara de aire, donde hay una parte más cóncava que otra, ¿cierto? Básicamente la incubación de un huevo de guacamaya es muy parecida a la de cualquier ave y tiene un promedio de incubación de 26 a 28 días. Entonces, cuando las madres ponen
sus huevitos básicamente a los 26, 27 o 28 días ya está eclosionando su pichón, que nace sin plumas, y esta es una característica muy importante a nivel reproductivo. Los pichones nacen como los pollos asados que nosotros compramos en los supermercados, sin plumas, ¿cierto? Y a medida que van creciendo, les va creciendo las plumas a cada uno de ellos y la coloración de sus plumas. Listo, tengo preguntas específicamente. Saludo a Miguel Londoño, a Tiben Ruiz, a Mariana Gómez, ¿cierto? Tengo una pregunta acerca de si las guacamayas en el parque son libres, si le cortamos las plumas, ¿cómo hacemos? ¿Cierto? Entonces vamos a desmitificar esa información. No le cortamos las plumas, hacemos control de vuelo cuando es supremamente necesario o cuando una guacamaya no está acostumbrada. Sin embargo, ¿qué hacemos en el parque? Acondicionamos y creamos familias, creamos parejas. Al una guacamaya tener su pareja, tener su comida y tener condiciones de bienestar en este lugar, no se va. Podría presentarse que una guacamaya comenzara a volar excesivamente por el parque o se nos saliera del parque. Ahí tenemos que hacer control de este animal. ¿Por qué? Porque va a enseñar a la otra a hacer lo mismo, primero, y segundo, porque puede accidentarse fuera del cuidado que tenemos, puede salir del parque y podemos perderla y caer en manos que no deseamos, ¿cierto? Y es nuestra responsabilidad legal la tenencia de estos individuos en el parque, por un lado. Entonces, Darwin va a decir algo. Entonces yo creo que también a nivel comportamental, y hablando un poco de cómo es el comportamiento de las guacamayas, nosotros trabajamos mucho en base a eso para poderlas tenerlas así en este estado que ustedes están viendo. Las guacamayas y la mayoría de loros y de citácidos, que son, digamos, como el grupo taxonómico de estos animales, son animales que son gregarios, son supremamente sociales, y todas sus patologías parten, digamos, de ese tipo de conceptos. Al ser animales que son sociales, que necesitan su pareja de por vida, y ahí parte el concepto de animales monógamos, nos permiten a nosotros en tenerlas en estos hábitats y que no se vuelen. Si tienen su pareja, si tienen su compañero, como nosotros los humanos, en nuestras casas, en nuestras familias, es imposible que alguien se vaya para otro lado, ¿cierto? Porque hay un amor, hay un apego, hay un vínculo, hay una relación allí entre ellas, y eso nos permite trabajar para no tenerlas en otros espacios, sino ahí en el aire libre. También, como mencionaba Julio, el hecho de estar brindándoles comida a lo largo de todo el día, 2, 3 o hasta 4 raciones, comenzando por frutas y terminando con semillas, eso hace que el ave no necesite volar a ningún otro lado. O sea, dice, yo para qué me voy a ir de este lugar que tengo todas las condiciones, sabiendo que si me voy puedo llegar a aguantar hambre o no encontrar el alimento. Entonces, entre comillas, es una forma de cebar los animales que tenemos aquí en el zoológico. Darwin, por acá nos preguntan cuántos individuos de guacamayas tenemos en el zoológico y cuáles son los depredadores que tienen esta especie. Bueno, nosotros aquí en el parque tenemos aproximadamente 24 individuos de guacamayas. Esto estoy hablando de guacamayas verde limón, que son las de nuestro programa de conservación, ¿cierto? Las tenemos en parejas. Básicamente estas no están pues, a la vista del público, porque ellas tienen que tener un lugar muy tranquilo, muy separado con sus nidos, para que se puedan comenzar a cortejar y se puedan reproducir, como les digo, en unas épocas muy establecidas. ¿Y cuáles son los depredadores que tienen ellas? Que creo que era la segunda pregunta. Básicamente, lo que siempre digo, el principal depredador somos nosotros. O sea, el tráfico de guacamayas y de loros es tan grande que podemos hablar que a los CAPs, a los centros de atención y valoración, entran diariamente un promedio de hasta 90 loras o guacamayas. Eso es una cantidad grandísima, abismal de guacamayas. Entonces el primer depredador, diría pues yo, que son los humanos. Ya a nivel, digamos, ecosistémico, jaguares las atacan, gatos silvestres, boas también, pequeños felinos, exactamente. De hecho, hay una amenaza supremamente grande en este tipo de guacamayas, en que los nidos naturales, ellas están colocando estos huevitos en los nidos y vienen otro tipo de aves a depredarlas, o primates. Hay un estudio muy interesante en donde dicen, bajo un programa de conservación brasilero,
de una guacamaya que es una que aparece en la película Río, que los tucanes han llegado a depredar altísimo número de huevos, o sea, ingresan a los nidos de las guacamayas, depredan, rompen los huevos, se comen o ingieren el contenido del embrión en el nido y salen, y la postura pues finalmente se pierde. Como les digo, no solamente otras aves, sino también primates, por ejemplo todo lo que son los cébidos, cariblancos, capuchinos, esos primates que aparecen en las películas como Piratas del Caribe, como Ace Ventura, entran, ingresan a esos nidos y depredan estos huevos. Entonces fíjense que no solamente parte de una concepción a nivel antrópico, con las acciones que nosotros hacemos, con la tala de los árboles para obtener madera, para hacer potreros, sino también hay un contexto bastante importante como son los animales o las especies animales con las que ellas conviven. Darwin, ¿te parece si nos vamos hacia otra plataforma, a la siguiente estación? Listo, yo Y primero, conocemos bueno, vamos hasta otras allá nuevas. y yo les quisiera presentar primero a nuestro otro invitado, ¿cierto, Yesenia? Sí, por acá tenemos otro invitado muy especial que nos va a seguir hablando de esta magnífica especie llena de colores. Hola, ¿Cómo muy estás? buenas tardes, amigos del zoológico, ¿cómo están? ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es John Jairo Arcila, soy cuidador de acá en el Parque Zoológico Santa Fe. Por ahora estoy en la parte de las guacamayas y, como les cuento, es una labor muy agradable para uno trabajar con esta especie, ya que son animales que nos alegran el paisaje turístico de nuestra ciudad, y acá en el parque también se ven bastante bien agradables, por tanto como la nutrición que se les brinda. Y como cuidador les cuento que por acá tengo la semilla, pero tengan en cuenta que este no es el primer alimento, es el segundo alimento que se les va a dar hoy. En la mañana, entre las 7 y 7 y media, se les brinda lo que es la fruta, que va con comino, higo, papaya, chocolo y otra serie de frutas. Precisamente por ahí nos preguntaban cada cuánto las alimentan a ellas, cada cuánto es ese alimento. A ellos se les da 3 veces por día, acá en el parque, entre las 7 y 7 y media de la mañana, se les da lo que es la fruta, como les decía antes, y ya a esta hora aproximadamente se les da esta parte de semilla, y en la tarde, tipo 3 y media, se les brinda la otra parte, que es la parte nutricional, la cual el compañero Darwin, nutricionista, es el que da sus recetas para esta especie, para que estén en una forma bien adecuada. Como el chef, yo soy como el El chef. chef de del zoológico. A mí me encanta hablar con don Jairo Arcila, porque don Jairo Arcila, ¿cuánto lleva aquí en el zoológico? No, pues acá en el zoológico apenas llevo 20 años. Imagínense, yo casi que ni había nacido, yo creo que ni Julio ni yo Otra cosa que habíamos él nacido todavía. es muy de buenas para las cámaras. Por ejemplo, él normalmente sabe hacer esta sección, pero por la contingencia y la rotación que tenemos de cuidadores, en este momento le tocan estas guacamayas, esta semana justamente, y justamente le tocó este programa. Entonces es muy de buena, siempre está cogiendo cámara. Sí. Sí, es ¿Por algo, qué nos acompaña con nosotros? claro, es algo que me agrada de verdad, pues compartir con todos nuestros audientes que están conectados, para que se enteren de toda esta especie que tienen. Y también les recuerdo que si alguno de ustedes tiene guacamayas, las tienen en cautiverio, en jaulas muy pequeñitas, por favor, entréguenlas al área metropolitana, para que ellas tengan un mejor bienestar, para de pronto en un mañana puedan ser liberadas o en un ambiente más adecuado como es el Parque Zoológico Santa Fe. Sí, yo creo que eso que dice don Jairo Arcila es lo que nosotros tratamos de decirle con todo el Departamento de Educación a todos nuestros visitantes. No compren, no vendan, no regalen fauna silvestre. No se imaginan todo el daño que no solamente le hacemos a ese individuo, porque ese individuo que posiblemente nosotros estemos comprando tuvo que haber pasado por un montón de riesgos, y no solamente ese individuo fue que se extrajo de vía natural, sino muchísimos más. Hablamos de estadísticas de que por cada 100 individuos, básicamente 10 individuos resisten el primer trayecto de tráfico de fauna silvestre, y finalmente uno es el que nosotros estamos comprando. Entonces el que nosotros estamos comprando, regalando o sacando del bosque, básicamente 100 individuos ya han pasado por lo que es tráfico de fauna, que es uno de los negocios pues más rentables. Bueno, aquí tenemos otro espacio. Aprovechemos, eso, antes que sigas con esta plataforma y nos las expliques, aprovechemos que don Jairo vaya
vayas alimentando para que las veamos bajar y después nos podamos acercar más fácil. Listo, dale. Y ya tú nos vas contando qué tenemos Mientras acá. tanto, este proceso quiero aprovechar para darle un saludito que tenía por ahí guardado desde el inicio de la transmisión. Un saludo a todos los niños de la escuela Carlos Villa que están súper conectados y están muy contentos con esta hermosa experiencia. Tenemos por acá otros saluditos. A mí no me han saludado. Yo les voy contando entonces básicamente lo que tenía don Jairo Arcila en su bolsita. Como bien lo decía él, es una mezcla de semillas que nosotros tenemos aquí en el zoológico. ¿Y qué semillas son? ¿Cierto? Son cacahuate, maní y girasol, ¿cierto? Entonces, en las horas de la tarde, como ustedes pueden ver ahí, se le ponen esas cantidades que son establecidas desde la cocina. Es importante no dar mucha cantidad de estas semillas porque son unos alimentos muy ricos en grasa y pueden comenzar a aparecer un montón ahí de patologías. Algo muy importante sobre el pico y sobre la alimentación, es necesario dar este tipo de alimentos y tener bastante mobiliario dentro de las hábitats para que ellas puedan manipular ese tipo de mobiliario. Yo creo que ustedes recuerdan hace más o menos, ¿cuántos? 2 o 3 programas que estuvimos en la clínica, le estábamos limando el pico a una de nuestras guacamayas, ¿cierto? Como pueden ver, es la que está bajando allí. Ella utiliza perfectamente su pico y este mobiliario lo tenemos que ir cambiando muy seguido. ¿Por qué? Porque ellas utilizan su pico para poder manipular todo. Recordemos que es un pico supremamente fuerte, que está construido o está, digamos, compuesto por un material que se llama queratina, que es una proteína que tiene una función de recubrimiento epitelial, ¿cierto? Ella recubre toda esta clase de células que encontramos en la epidermis y eso es lo que le genera quizás esa fuerza en su pico. Después del pico encontramos una lengua y esa lengua carnosa y gruesa le permite a cada uno de ellos manipular las semillitas. Entonces el cacahuate que ellos cogen con su pico, que es básicamente como su mano, es lo que más ellos utilizan, comienzan a descascarar ese cacahuate con esa lengua grande y carnosa que tienen. Eso le da una manipulación impresionante. Entonces, digamos que son órganos que uno aparentemente cree que no tienen una función, pero para un animal de estos es muy importante. Claro que sí. Natalia Gómez, muchísimas gracias. Nos hace una recomendación Darwin al momento en que manejemos estos programas, que hay muchos niños y que de pronto les gustaría escucharme el lenguaje un poco más amigable y que lo puedan entender mucho más fácil. Okay. Listo, entonces para que tengamos presente. Muchísimas gracias por esa recomendación. Entonces vamos a ingresar a este hábitat, vamos a conocer. Bueno, yo creo que yo soy como el más trágico, el que más habla de infortunios con los animales, pero me gusta mostrar y creo que es una herramienta válida para poderles dar a conocer a ustedes todas las consecuencias del tráfico ilegal de fauna. Crear conciencia. Les creo conciencia a partir de que ustedes mismos lo vean. Les mostré los dedos de la guacamaya ahora, les mostré lo que pasó con la tortuga la vez pasada, les conté lo que me pasó en Barranquilla y conocí, ¿cierto? La idea es que todos sepamos eso y todo lo que le pasa a nuestros animales por culpa de nosotros mismos como humanos en ese proceso de tráfico. Ahora vamos a conocer una guacamaya que tiene un problema, ¿cierto? Lo vamos a conocer, la vamos a hablar un poco de ella, van a hacer sus preguntas, pero la idea es que ustedes la vean. Es un animal totalmente sano, ¿cierto? Que tiene una conducta normal, pero vamos a ver qué le está pasando. Entonces ya ahorita recibo sus preguntas y vamos hablando de ella. ¿Listo? Entremos por acá, Diane. Por aquí. Aquí ya estamos encontrando otras 2 especies de guacamayas, entonces para que ustedes las vayan identificando poco a poco. Ya habíamos hablado de la guacamaya militar y la guacamaya bandera, y aquí ya encontramos otra guacamaya, otra especie de guacamaya que es la azul y amarilla, y encontramos el individuo que nos venía hablando Julio, ¿cierto? Sí, ella es exactamente. Es una guacamaya totalmente condicionada a los humanos. Se deja tocar, no la vamos a tocar, ¿cierto? Para evitar cualquier tipo de malinterpretación. Esta guacamaya estuvo pasando por 1001 tratamientos, 1001 chequeo médico. Entonces ya sabemos que es un animal totalmente sano, con buena condición corporal, pero mire lo que le pasa. Dejó el crecimiento, dejó de aparecer plumaje en esa parte
del animal, ¿cierto? Entonces tenemos la pechuga totalmente descubierta de plumas, no tenemos plumas, se las arrancaba en algún momento, creíamos que de pronto era algo que le causaba incomodidad, el crecimiento de las mismas plumas, evidenciamos todo eso y comenzamos a entrenarla con el equipo de educación, con el equipo de biología. Biología nos hace la parte de conducta, nos evalúa al animal y comenzamos ese proceso de condicionamiento operante donde buscamos respuestas positivas del animal y comenzamos a relacionarla con nosotros en cierto hábito para que no vaya a presentar otra vez este picaje. Sí, yo creo que también es importante mencionar que es un comportamiento aprendido por lo que hablábamos hace un tiempo. Las guacamayas son animales sociables, animales que necesitan tener amigos. Y hay una guacamaya que estaba en una casa sola, ¿cierto? Estaba sola, no tenía con quién socializar y al no tener ese comportamiento social, ella se tiene que entretener en algo. ¿Y en qué se entretenía? Arrancándose sus propias plumitas. Si ustedes ven, ya poco a poco le están creciendo un poco las plumas a nivel de la pechuga, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellas van aprendiendo ese tipo de comportamientos es muy difícil quitárselos. ¿Por qué? Porque ese comportamiento que ella aprendió le genera placer, o sea, ella se siente bien haciendo ese tipo de conductas, pero no sabe que es nocivo para ella. Hay puntos tan graves que se pueden presentar automutilaciones, es decir, ellas se pueden llegar a arrancar sus propios deditos de las patas o hasta en un grado muy alto se pueden llegar a perforar el buche. Sabemos que las aves se alimentan, su estómago es una bolsita que está debajo de la cabeza, para que me entiendan por ahí los niños. El buche es donde donde almacena todo el alimento y ella al arrancarse sus plumas se puede llegar a perforar todo el buche. Entonces sí es algo importante que tenemos que llegar a manejar aquí en el parque. Darwin, por acá nos preguntan si tienen nombres. En este momento la mayoría de guacamayas nosotros las identificamos no por el nombre, sino por el microchip, como les digo. No hay necesidad quizás de colocarles nombre porque es fácil la lectura del microchip. Básicamente nosotros las ponemos en unas plataformas, les pasamos el lector del chip, entonces sabemos que esta guacamaya que no tiene plumas es la 977, bla 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 bla. Aquí esta es la, a ver, yo me fijo, no, esta no es por acá. No, pensaba que era la guacamaya que estábamos viendo, la pico torcido. No, la no, pico torcido, vamos a ver si la encontramos ahorita, ¿cierto? La que tiene la normalidad en el pico. Hay una seguidora que dijo, no recuerdo el nombre ni tampoco quiero buscarlo, pero nos decía que por qué no cambiábamos de animal. Y cierto, da mucha tristeza y te da a ti y le da a muchos más, pero la idea es que conozcamos la realidad de por qué y qué les pasa, ¿cierto? Entonces, disculpas desde acá si te ponemos triste, pero la idea es que todos sepamos, ¿cierto? Ya vamos a cambiar, ya llegó una nueva, ya que ya se fue, entonces vamos a ir cambiando de animalitos. Y sí, entendemos también la situación de que es muy triste, pero la idea es contarlo para evitar que se haga, que se siga haciendo. Sí, yo creo que el programa de hoy vamos a hablar un poco más de las guacamayas. Ya no hemos visto solamente un animal, sino hemos visto ya 4 especies, o sea, 4 guacamayas. Y si ustedes notan las diferencias, cualquiera podría decir, ah, no, es que esta es la guacamaya bandera, pero no. Esta guacamaya es la guacamaya roja, Aracloroptera. ¿Y por qué nosotros podemos reconocer este tipo de individuos? Porque la coloración de sus plumas es completamente diferente. No es amarillo, azul y rojo, sino tiene unas coloraciones, unos visos en sus plumas, como ustedes ver ahí, que es verde, ¿cierto? Fíjense el pico tan grande que tiene, por ejemplo, esta sabemos por el tamaño del pico que es un macho. Y también ahí podíamos ver un poquito la lengua carnosa. Darwin, precisamente, no sé si podemos hacer una recopilación. Por acá nos dicen que si nos puedes decir las diferencias entre las especies que estaban nombrando para reconocerlas. Listo. Primero la guacamaya militar, de la que hablamos, tiene un color verde militar, ¿cierto? Es un poco más pequeñita. A diferencia, por ejemplo, de la guacamaya bandera, que la guacamaya bandera tiene una coloración de amarillo, azul y rojo como la bandera de Colombia. Si vemos esta, que es la guacamaya roja, tiene unas coloraciones verdes como pueden ver ahí. La otra guacamaya que tenemos acá es la azul y amarilla, que
tal como lo dice su nombre, tienen una coloración azul y amarilla. La diferencia entre cada una de esas especies es que tienen unas distribuciones por aparte, ¿cierto? Hay unas que las comparten, pero es una gran mayoría, si hay unas distribuciones totalmente diferentes. Vamos a aquellas de allá atrás. En total me preguntaban cuántas guacamayas tenemos en el parque. Tenemos muchos grupos de guacamayas. Tenemos 24 guacamayas que se están reproduciendo en el programa de conservación de guacamaya verde limón. Pero de guacamaya verde limón tenemos 5 especies fuera, 5 individuos afuera que pueden conocerla en su recorrido normal en el parque. También tenemos guacamaya azul amarilla. Tenemos en total 36 guacamayas en el parque. 36 en este momento, guacamayas sin meter loros. Solo guacamayas. Algo supremamente interesante que leía hace como 15 días, por ejemplo, es que la mayoría de guacamayas y de loros son zurdos, ¿cierto? Nosotros los humanos somos zurdos o ¿cómo se dice? O diestros, exactamente. De esto se ha escrito mucho, se ha hablado mucho, y en ese estudio que leía hacían una comparación entre los animales que manipulaban su alimento con la pata izquierda o con la pata derecha. Entonces en este estudio les ponían el alimento, les daban un objeto a las guacamayas y registraban con qué pata era que la manipulaban. Y casi el 100% de las guacamayas y de los brotogeris, que son unos periquitos chiquititos, manipulaban todos los alimentos con la pata izquierda. Entonces aquí ya estamos hablando que podemos decir que en su gran proporción las guacamayas son animales zurdos, así como yo que soy también zurdo. Darwin, acá que se encuentran varias especies en un solo lugar, nos preguntan si se presentan peleas entre ellas o por el contrario son Sí, bien amigables. al tener, digamos, a ser sociables, a ser gregarios, siempre se van a presentar dominancias. Cuando nosotros entramos al colegio en primaria, va a haber una dominancia. Cuando entramos al bachillerato, a la universidad, va a estar el chacho y va a estar la persona que va a ser más tímida y sumisa. En cualquier grupo social de cualquier animal va a haber jerarquías. Aquí también hay jerarquías, pero nosotros tratamos de trabajarlas muchísimo. Conocemos cada uno de los animales, conocemos el sexo, como les decía anteriormente, de nuestras guacamayas, y trabajamos con el número de comederos y con la frecuencia alimenticia para tratar que no se presente competencia. Un animal, ¿por qué creen que compite? Básicamente por alimento, ¿cierto? Pero si nosotros repartimos ese alimento por todo el recinto, tenemos un recinto bastante grande, vamos a generar que no se presenten esa competencia o esas disputas. A nivel de sexos es bastante importante, porque el hecho de que haya más machos va a generar también competencia, mayor competencia en una época reproductiva. O sea, los hombres o nosotros los hombres siempre nos peleamos por tener la niña más linda, ¿cierto? Pasa Bueno, exactamente con los animales. con los animales, lo ¿Cómo mismo, se el muestra bullying. ese cortejo de los machos hacia las hembras? Primero se enamoran, ¿cierto? Y tan pronto se enamoran, hay ese feeling entre dos animales, vamos a ver el acariciamiento, se acicalan, se soban, se hacen soniditos, le coge la orejita que también tiene un huequito ahí en el oído, ¿cierto? Le hace todas estas caricias y luego cuando van a tener su cópula, la hembra levanta la colita y el macho la mete por debajo y ahí ¡ting! Sale el huevito. Estamos en horario familiar, ¿no? Horario familiar ya. Pero dije ¡ting! Muchachos, vamos a ver por acá, hay algo que me preguntaban acerca de las ardillas y las palomas. Eso es un factor que tenemos al ser un lugar, un hábitat al aire abierto, un espacio abierto, siempre totalmente abierto, van a llegar otros animales también a consumir estos alimentos. Darwin, en su labor diaria, sabe que entre más guacamayas tenga, más alimento va a proporcionar, tanto por los animales que tiene como su responsabilidad, como cualquier otro animal que pueda llegar a comer estos alimentos. Entre ellos tenemos ardillas, iguanas y palomas, ¿cierto? Ahí las podemos ver, hasta los pavos reales a veces llegan, suben, comen. Pero Darwin debe garantizar que siempre las guacamayas, que son su objetivo principal, tengan alimento disponible. Hola.
Diana, yo quiero que vayamos un momentico y veamos la guacamaya que tuvo el procedimiento quirúrgico con el doctor Jonathan en estos días. Está por acá solita, porque a ella no le gustan las otras. Por ahí nos estaban preguntando que cómo seguía, cómo fue su recuperación. Exactamente, entonces vamos a aprovechar Para que le y la cuenten miramos a los enseguida. seguidores. Hay más preguntas. Si quieren, ya que pasamos por aquí, enseguida llega hasta allá solita, ya la vamos a ver. Esta es nuestra guacamaya, entonces, como les contábamos, la que tuvo el procedimiento médico hace como 15 días. Como podemos ver, ya tiene el pico totalmente pues arreglado. Estamos obviamente monitoreándola. Hemos estado controlando también el peso, porque cortar el pico es como cuando uno se corta las uñas, sí logra tener como una serie de cambios. O los dientes. O los dientes, exactamente, cuando uno se hace un procedimiento odontológico y no ha tenido ningún cambio. Estamos en contraluz, ¿cierto? Así que yo te ayudo por acá. Sí. Sí, está como Es un procedimiento que ella ya está acostumbrada, que hemos manejado varias veces, entonces no tiene como, no nos da la luz. ningún problema. Ahí sí, ya ahí la tengo. Si quieres te vienes para acá y acá seguimos hablando, Darwin. Dale, ahí voy a hablar un poquito entonces más fuerte porque creo que no me estaban escuchando. Como ustedes pueden ver ahí, entonces es una guacamaya roja, al igual que la otra que habíamos visto al otro costado de la isla. Tiene una coloración verde alrededor de sus plumas, ¿cierto? Como en la mitad de las plumas. Ahí vamos a hacer un poquito más ¿De más zoom? de zoom. Listo, esta no tiene el color amarillo, ¿cierto? Entonces no va a ser una guacamaya. A ver si me dice alguien qué otra guacamaya se parece y tiene color amarillo. Sí, se parece muchísimo como a la guacamaya bandera, que la guacamaya bandera uno normalmente la ve, como les decía, por los lados del Poblado. Se han reproducido, han hecho cosas fantásticas aquí pues en Medellín. Julio, por acá nos preguntan que dónde se ubican los oídos de ellas. Bueno, vamos a ver al lado de esta. Si no nos da, ¿cómo hacemos? Yo creo que ahí... Bueno, viene posterior al ojo, ¿cierto? Donde están terminando las rayitas que se ven en el cachetico, por así explicárselos. Detrás de esas plumitas, debajo de las plumas, levantamos las plumitas y ahí hay dos orificios, uno de cada lado. Esos son los oídos de las guacamayas. Les quedaron sonando los oídos cuando se acarician las guacamayas. Lo lindo de estos animales es que solamente los encontramos aquí en el trópico, ¿no? Son animales que son tropicales. Y una vez alguien me preguntaba, pero bueno, ¿de dónde surgieron las guacamayas? Se han hecho estudios a nivel genético y tienen un antepasado de Australia. Entonces, es decir, todas esas guacamayas o los orígenes de las guacamayas parten de Australia. Hablamos de hace un montón de años, básicamente en el periodo del Cretácico, donde todos los continentes estaban unidos y comenzaron a presentarse migraciones de estos animales. Entonces unos animales, un género o una familia pasó a África, y de África llegaron a América, y otro de Australia pasaron a lo que es América. Eso obviamente cuando los continentes, como les decía, estaban unidos, el famoso Gondwana, ¿cierto? De esa forma que fue que llegaron aquí nuestras guacamayas. Y mucha gente también nos pregunta, ay no, es que yo he visto guacamayas, por ejemplo, naranjas, o de un montón de colores como si fueran unas guacamayas arlequín. Es importante que también le comentemos a la gente, es que este tipo de animales existen, ¿cierto? Es posible que se den cruces entre especies de guacamayas que finalmente van a ser unos híbridos. Va a ser un híbrido como cuando se cruza un tigre con un león, que es un ligre, ¿cierto? Esos animales nacen, pero no nacen genéticamente estables, tienen un montón de problemas, como algunas de las conductas que nosotros mostrábamos anteriormente. Hay unas que nacen, por ejemplo, ciegan, se pican mucho las plumas,
tienen problemas genéticos y son animales que no son viables. Son muy llamativos para el mercado, para el tema de mascotas en Estados Unidos, que hay lugares donde se pueden comercializar este tipo de mascotas en otros países, pero si lo miramos genéticamente no va a ser un animal que es sano. Entonces nosotros casi siempre recomendamos no tratar de comprar este tipo de animales. Se habla que las guacamayas también son animales domésticos. Una guacamaya, por más que esté amansada o esté acostumbrada al humano, no es un animal doméstico. De animales domésticos nosotros hablamos cuando han evolucionado con nosotros y ha existido, digamos, un vínculo diferente, ¿cierto? Pero para eso se necesitan un montón de años. Vámonos con las otras nuevamente para despedirnos, se nos está acabando el tiempo lastimosamente. Entonces vamos a dejarles el capítulo de guacamaya verde limón y programa de conservación para otro día, donde vamos a ver los nidos, las perchas, probablemente las guacamayas, cómo las reproducimos y cómo hacemos el procedimiento de todo el programa. Pero lo más importante es que darle las gracias a ustedes por el acompañamiento, por la fuerza y por estar siempre presente con nosotros en nuestra labor. Julio, quisiera dar un saludito por acá muy especial a los guardianes de la naturaleza, a la familia Galeano Alzate presente, Institución Educativa Barrio Olaya Herrera, y a todos esos que nos han comentado, aunque no alcancemos a dar esos saluditos, los tenemos muy presentes. Esos mensajes tan bonitos nos ayudan a hacer las transmisiones y a estar siempre ofreciendo estos programas para que sepan, y a los que les gusta y son amantes de la naturaleza. Muchísimas gracias a todos. Sí, yo también me quiero despedir sin no olvidar que por favor no trafiquen, no compren este tipo de animales, como se los he repetido y los he taladrado todo este montón de tiempo. Escríbanos en nuestras redes qué animales quieren seguir viendo aquí en su live, etiqueten, tómense fotos, reposten, lo que nosotros estamos súper pendientes a responder todas las respuestas. Seguramente hay muchas respuestas que se quedaron por ahí en el tintero. Sí. Nuestro equipo de educación siempre está detrás ahí del celular tratando de responder rápidamente las otras preguntas que por ahí a nosotros se nos escapan o que no sabemos, porque no sabemos todas las preguntas, pero gracias siempre por acompañarlos y yo creo que nos vemos el viernes, ¿no? Claro que a las sí. 2. Sí. Viernes a las 2. Viernes Muchas a las gracias. 2 de la tarde. Dale, Chao. chao. Chao.